Espero les agrade el video que hoy estamos presentando, pues esta es también una de las instituciones que con frecuencia se consulta y en general, bueno, aprovechando el sol que hay aquí en Roma y el calor que comienza, les dejo este tips, justamente nada menos que con el Coliseo Romano. Hola, ¿qué tal amigos? Hoy veremos los elementos del dolo. Hay elementos como un elemento psicológico, que es la intención maquiavélica, la intención de engañar, de defraudar a otro. Por otra parte, otro elemento es un elemento de carácter material, la forma como realizar el engaño. Este elemento material puede consistir en maniobras. La doctrina habla de maquinaciones que llevan al engaño. Puede consistir también en una falsedad, una mentira que produzca el mismo efecto. Puede, por último, consistir en una reticencia y el silencio de circunstancias que debería haber conocido la otra parte. Ahora, bueno, ¿cómo se clasifica el dolo? Hay un dolo bueno y un dolo malo. Es la clasificación más simple de todas. Cuando estamos ante lo que se ha llamado dolo bueno, en realidad no hay dolo, dicen algunos. Consiste en la natural astucia que despliegan los contratantes en defensa de sus intereses, por ejemplo. La ponderación excesiva de la exageración de calidad de un determinado producto, por ejemplo. No, si este auto, por ejemplo, lo manejaba la abuelita cada 5 meses. Lo que se intenta vender y también se busca minimizar los aspectos deficientes. Si casi no hay ni usó el auto, salvo que se llegue al caso del artículo 1858, que estemos ante vicios redditorios o defectos ocultos de la cosa vendida. El dolo malo es el verdadero dolo. Aquí hay una efectiva intención de engañar. En el mismo ejemplo de la compraventa que decía del auto, si se manifiesta que el objeto que se vende se encuentra adornado de cualidades relevantes o esenciales, ¿ya? Que en realidad no tiene. O si me guardo para mí bien calladito los defectos graves o esenciales, ¿ya? El dolo positivo y el dolo negativo. El dolo positivo consiste en un hecho, en una maquinación que produce un cambio o alteración en general de la realidad, en forma sustancial, claro está, en términos tales que se impide a la víctima más bien formarse el pleno conocimiento o un conocimiento real, un conocimiento pleno. Por ejemplo, la falsificación de un instrumento. Se alude al dolo negativo o reticencia cuando el silencio constituye dolo, se queda calladito. A diferencia del dolo positivo, en el dolo negativo estamos ante un no hacer, más bien, ante una abstención maliciosa. Acontece ello por regla general, como dice Somarriba, cuando una persona calla, obligada a hablar por la ley, la costumbre o las circunstancias de un determinado caso, ¿ya? De manera que por dicho silencio o actitud más bien pasiva, ¿ya?, otra persona ejecuta o celebra un acto o contrato, o lo hace de manera diversa, o como lo habría hecho más bien de no existir ese silencio, ¿ya? Esto está en el 1859, en el 1865 del Código Civil y otros que no me recuerdo, pero creo que el 1933 también. Carlos Ducci, ese autor que hemos citado ya, señala al respecto que en aquellos contratos en que no se ha establecido expresamente la obligación de informar, debemos atender a la buena fe, que se exige a todo contratante, el del artículo 1546, en la que queda como comprendida el deber de informar o proporcionar a la otra parte los elementos de apreciación de que depende el consentimiento y que no está en situación de conocer o verificar por sí misma. También existe el llamado dolo principal
o determinante y dolo incidental. Esta es la clasificación más importante, dado que desde el punto de vista de está vinculado con la responsabilidad, ¿ya? El dolo principal es el que se determina, el que en definitiva decide a una persona a ejecutar o celebrar un acto o contrato, ¿ya? Y donde está escondidito el fraude, ¿ya? En otras palabras, de no haber existido dolo, la víctima habría ejecutado o celebrado el acto o contrato, ¿ya? El dolo debe ser, por tanto, determinante del acto jurídico específico, ¿ya? Y para que ello se dé, debe ser anterior o simultáneo a su ejecución o celebración, no posterior, ¿cierto? Asimismo, el dolo debe tener por objeto un determinado acto, contrato y recaer sobre él, ¿ya? El dolo incidental es el que no determina a una persona a ejecutar o celebrar un acto o contrato, pero sí a concluirlo en condiciones más bien diversas, ya usualmente más onerosas, más desventajosas para la persona. El artículo 1458 se desprende que el dolo incidental no vicia el consentimiento, pero sí da derecho a exigir ¿qué cosa? La indemnización, ¿cierto? ¿De qué? De perjuicios. El artículo 2316, en el inciso segundo, en el ámbito de la responsabilidad extracontractual, reitera y se vincula, se relaciona con el 1458. Por otra parte, cuando el dolo vicia el consentimiento o la voluntad, vamos a distinguir que se trata de actos jurídicos bilaterales o unilaterales, cualquiera de las dos alternativas. Si son bilaterales, para que el dolo vicie el consentimiento, ¿qué debe haber? Dos requisitos: ser obra de una de las partes, ser principal y determinante, ¿ya? Por otra parte, se entiende de que ambos requisitos deben asistir copulativamente, ¿ya?, en los actos jurídicos bilaterales. Por ende, si el dolo es principal, pero no ha sido obra de una de las partes, solo da derecho a reclamar, ¿qué cosa? La indemnización de perjuicio, ¿ya? Es decir, se le dará el tratamiento del dolo incidental, ¿ya? Es importante este tema y también consignar que en el dolo debe haber fundamentalmente debe haber intervenido una sola de las partes si se trata de un acto jurídico bilateral. Si hubo dolo de las dos partes, ¿ya?, de ambos contratantes, no procede la revisión del contrato, por aplicación del principio en virtud del cual nadie puede aprovecharse de su propio dolo. Por otra parte, Ducci menciona que el dolo cometido por el mandatario o el representante de una de las partes, actuando como tales, debe considerarse como dolo de la propia parte contratante y no el dolo de un tercero. Eso está en el, o en general Ducci lo vincula con el 1448, ¿ya? Al estudiar la nulidad, sí, claro, hay que tener presente que vamos a ver que en este punto es discutido por la doctrina y la jurisprudencia. Así que hay tema para que ustedes lo discutan en clase. Debe considerarse también como como dolo de la parte, la situación en que el contratante es cómplice de un dolo ajeno. Así se desprende de eso del 2316, en su inciso segundo, interpretado a contrario sensu, ¿ya? En general, que el dolo de un tercero no vicia la voluntad o el consentimiento, a diferencia de lo que acontece con la fuerza y el error, obedece a razones más bien históricas y están vinculadas ¿a qué? Al derecho romano, ¿ya? El dolo se concebía solo en los delitos y en relación, por ende, en la responsabilidad extracontractual, ¿ya? Específicamente delictual y no contractual, ¿ya? Debía cometer dolo quien delinquía, eso de los tiempos de Roma, ¿ya?
de los cuales vamos a ver varios videos en relación a eso. Los actos jurídicos unilaterales. En los actos jurídicos unilaterales es clave tener presente, puesto que no hay partes, basta que el dolo sea principal para viciar la voluntad. Puede haber dolo en esta clase de actos jurídicos, por ejemplo, en los casos siguientes. Si mal no recuerdo, el 202, en cuanto a la posibilidad de demandar la nulidad del acto de reconocimiento de un hijo no matrimonial. Aunque no lo mencione, debe entenderse incluido en la expresión vicio de la voluntad, ¿ya? Hay otros ejemplos que podrían citarse, como el caso del 968, 4 y 5, que son las causales de indignidad para suceder. Lo vamos a ver más adelante cuando en sucesorio, o revísenlo en mis videos antiguos. En el artículo 1117, ¿ya?, en las normas relativas a los legados también. Allí Pablo Rodríguez habla del legado de opción, ¿ya? También en el artículo 1208 con las causales de desheredamiento, ¿ya? También puede. Y así hay otros artículos que pueden encontrar en la literatura que están vinculados con este tema, ¿ya? Es bien importante, por ejemplo, el artículo 1182, respecto a la posibilidad de rescindir la renuncia a los gananciales. Se habla de engaño como sinónimo de dolo, ¿ya? Bueno, otro tema sería la prueba del dolo. Estas breves palabras: el dolo debe probarse. ¿Por quién? Porque lo alega, obviamente, salvo en los casos excepcionales en que la ley expresamente lo presume. Eso está en el 1459. Lo anterior porque la ley presume la buena fe de los contratantes. Artículo 707 se llama. El dolo puede probarse por cualquier medio de prueba, ¿ya?, no rigiendo a su respecto las limitaciones a la prueba de testigos establecida en el 1708, ¿ya? En algunos casos, sin embargo, la ley presume la mala fe o el dolo. Así, por ejemplo, el artículo 143, me parece, el inciso segundo, cuando habla de la presunción de derecho. El artículo 706, ¿ya?, en su parte final. Y así otros artículos que pueden, como digo, ustedes complementar, van haciendo su esquema y van colocando los artículos, sacándolos de los manuales, ¿ya?, o consultándolo a su profesor qué artículos estarían más bien vinculados con este tema, ¿ya? En general, la idea central es que se queden con la idea de que quien plantea que hay un dolo lo debe alegar, ¿ya? Y puede en ese sentido recurrir a estos ejemplos diversos, ¿ya? El artículo 280, por ejemplo, de procedimiento civil, en las medidas prejudiciales, donde se habla de presunción simplemente legal. Quien obtuvo la medida debe presentar su demanda en un cierto plazo, presumiéndose dolosa su gestión en caso contrario. También está en la ley de cuentas corrientes, por ejemplo, uno que debe trabajar a veces con cheque, se presume dolo al girar un cheque contra cuenta cerrada o carente de fondo. Díganme que no ha pasado. Yo, antes de ser abogado, una persona lo hizo, me giró el cheque, qué sé yo, y en el acto seguido le dio orden de no pago. ¿Cómo resuelvo el problema? Otro ejercicio. El dolo no puede condonarse ni renunciarse anticipadamente. Prohíbe la ley tal cosa. En el caso del 1465, adoleciendo de objeto ilícito, ¿cierto? Y por ende de nulidad absoluta cualquier pacto que ustedes pretendan realizar de esa manera. Se trata del dolo que opera en la fase de cumplimiento o ejecución de contratos. De aceptarse el perdón anticipado del dolo, se daría carta blanca a los contratantes para efectuar toda clase de maquinaciones fraudulentas, ¿se imaginan?, y contrarias a la moral o a lo que equivale a eliminar el dolo como vicio de la voluntad, ¿cierto? Entonces es complejo, no es llegar y proceder de esa manera.
Sin embargo, si el dolo ya aconteció, los contratantes o el autor del acto jurídico unilateral, una vez conocido el vicio, tienen libertad para perdonarlo, pues se trata de un vicio que se mira al solo interés del renunciante, ¿ya? Eso está en el artículo 12. Con todo este conjunto de cosas de los términos del artículo 1465 se desprende que la condonación del dolo ya acaecido ha de ser siempre expresa, ¿ya? En general, estos alcances, le ruego que los revisen, hagan el esquema, ténganlo bien claro, porque estos son temas de consulta obligada. Por lo tanto, repasen a Ducci, a Orrego, en general, muchos de los libros. Tengo un video donde hacemos un review de diversos textos, mi pequeña biblioteca que tengo por ahí, pero lo vamos a, de repente lo actualizo, ese viejo video, y hacemos nuevamente mención a estos temas. Tengan buena tarde desde Iquique, un abrazo con un lindo día de sol. Adiós.